Que Dios les bendiga, amados hermanos. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté morando en cada uno de sus hogares. Estamos haciendo un recorrido sobre lo que es el libro de Apocalipsis, versículo a versículo. Y en el video anterior explicábamos que para su correcta interpretación, este se divide en tres partes y apelábamos al capítulo 1, versículo 19. Algunos han llegado a pensar, a considerar que este libro es un libro vedado, místico, enredado, de difícil interpretación, pero no. En el capítulo 1, versículo 1 tenemos que nos dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo Juan las cosas que han de suceder pronto, de manera que Dios no entregó el libro de Apocalipsis a su iglesia para generarle confusión, dolores de cabeza, mucho menos para que los teólogos estén peleando, discutiendo qué significa aquello, qué significa lo otro. No, Dios entregó el libro de Apocalipsis para dar a conocer las cosas próximas a suceder. De manera que allí tenemos la consumación última de los planes de Dios para con la humanidad. En este libro se nos habla cómo habrá de terminar este sistema mundano, la iglesia, las naciones, Israel, incluso hasta cuál será el fin de Satanás el diablo. En tiempos antiguos, grandes hombres de Dios hicieron un estudio de cada uno de los libros de la Biblia. Por ejemplo, Juan Calvino, el gran reformador, hizo un estudio de cada uno de los libros de la Biblia, menos del libro de Apocalipsis. Cuando él terminó, se le acercaron y le preguntaron que por qué no había dado un estudio de lo que es el libro de Apocalipsis, a lo cual él respondió que no entendía nada. No es que estos hombres hayan sido menos inteligentes que los teólogos, que los expositores de la actualidad, sino más bien que en esa época no se contaba con los elementos de juicio para la correcta interpretación de este libro. Habiendo aclarado esto, vamos a ir nuevamente al capítulo 1, versículo 19 para refrescar la memoria. Le dice nuestro Señor Jesucristo a Juan: escribe las cosas que has visto. Obviamente las que Juan estaba viendo, prisionero en Patmos, y por causa del Evangelio estaba él allí. Era una isla rocosa donde iban todos aquellos malhechores, prisioneros que eran encarcelados según la ley romana. Al mismo tiempo, quiero aclarar que es en esta época que se cumplió una de las profecías que nuestro Señor Jesucristo dio a la iglesia, que cuando veáis a Israel sitiada de sus ejércitos, huyan. Y fue en esa época que unos huyeron a diversas regiones del mundo. Ahí tenemos a Felipe que va por Samaria, y es allí donde comienza lo que ahora se le conoce como la diáspora, que es la diseminación de los judíos en el año 70, cuando muchos se diseminaron en todas partes del mundo, y hasta la actualidad así lo es. Es de allí donde comienza lo que se le conoce la diáspora. Son los judíos que están diseminados por todo el mundo en esta persecución que se levantó en esa época, que era una profecía que se estaba cumpliendo, y al mismo tiempo nuestro Señor Jesucristo ya había dado instrucciones que huyeran. Juan no logra escapar y es capturado y es llevado a la cárcel, a la isla rocosa de Patmos. De manera de que es allí donde le dice: escribe las cosas que has visto, las cosas que son, que ya lo vimos en su momento, que eran el mensaje a las 7 iglesias, y las cosas que sucederán después de estas. Dentro de las cosas que sucederán después de estas tenemos el capítulo que ya hemos dado su introducción, y ahora vamos a continuar con los versículos que faltan para completar el capítulo 4. En el capítulo 4 vimos también que a Juan se le reveló una prefiguración de lo que es el arrebatamiento, una adoración celestial,
y las bodas del Cordero es lo que algunos expositores, teólogos han llegado a considerar que fue lo que Juan tuvo en ese momento, en esa revelación. Para una mejor comprensión vamos a dar lectura desde el capítulo 8 al capítulo 11 y finalizar el capítulo, ya dar por terminado el capítulo 4. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de el que está sentado en el trono y adoran el que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. De manera de que siempre en este capítulo 4 vemos que se produce la adoración y podemos ver toda la creación proclamando una alabanza a Dios, diciendo: Santo, 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 ya que ser santo significa estar separado del pecado, de la injusticia, de la maldad, y es dedicarse a la justicia, a la bondad, a la pureza de corazón, la santidad. Eso es ser santo, y por lo tanto es un atributo eterno de Dios, de manera que Dios es un ser inmutable y por lo tanto Él nunca cambiará su santidad, y Él espera que también todos aquellos que le alaben, que le busquen, que le adoren, le alaben en espíritu y en verdad, apartándose de toda corrupción, de toda injusticia e impureza, y de esa manera poder agradar a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hemos finalizado el capítulo 4, esperando que pueda acompañarnos en este recorrido sobre el libro de Apocalipsis, y así de esa manera ir alimentando su fe, su vida espiritual con cada uno de las diferentes porciones que vamos estudiando.